Amigos de nuestro podcast Telco Super Ligero. Gracias por escucharnos una semana más. Probablemente en las puertas de la semana más festiva del año. Bueno, aquí seguimos contando cosas. Y esta semana quería dar con vosotros un vistazo, espero que rápido, como suelo decir, a los datos menos frecuentes, a los datos que menos solemos comentar del informe anual de la CNMC que se ha publicado pues hace algunos días, ¿no? Como sabéis, desde aquí seguimos con bastante precisión tanto los reportes mensuales como trimestrales, pero el informe anual sigue incluyendo pues algunos datos que no se pueden ver en ningún otro lugar. Así que si os parece bien, hoy nos vamos a concentrar en esos datos, en esos gráficos que son como pequeñas perlas, ¿no? Como pequeños tesoros encontrados, ¿no? Dentro del informe. No vamos a dar un vistazo exhaustivo a todos los datos, porque ya os digo, las principales ideas pues ya están contenidas en los informes trimestrales y mensuales y tenemos una visión más cercana, pero sí vamos a concentrarnos en visiones más particulares, en datos que tenemos menos oportunidades, ¿no? para compartir con vosotros. Así que, bueno, vamos allá, ¿no? Primero un vistazo a nivel de ingresos, a nivel de ingresos totales del sector audiovisual, telecomunicaciones y audiovisual. Bueno, como sabéis, es una agrupación más o menos ad hoc que se hace. Bueno, el año, el 2022, se cerró con aproximadamente 34.000 millones. Es el valor máximo en la serie de 10 años que reporta la CNMC en su informe, ¿no? Y es bastante estable. Pero lo cierto es que, como os decía, es que desde hace 10 años, pues con incrementos muy leves, los ingresos totales del sector audiovisual y también el del telco, como veremos, pues han crecido muy levemente, ¿no? en España. Digamos que la visión más relevante aquí es qué hay dentro, ¿no? Qué se vende, ¿no? Qué ingresos son los que se generan, ¿no? en ese sector, como decía, telco y audiovisual. Fundamentalmente estamos hablando de banda ancha. La banda ancha móvil con un 19%, y la banda ancha fija con un 19,1% son, dentro de los servicios telco, las categorías principales. Pero atención, hay un 14,9% de ingresos que se asocian, fundamentalmente por motivos históricos, ¿no? a los servicios de telefonía móvil. Es decir, que el móvil en realidad pesa pues como un 34% en el reparto total de los ingresos. Sin embargo, la telefonía fija pesa menos de un 6%. Así que quedaros con esa idea. Vendemos banda ancha, pero vendemos banda ancha móvil fundamentalmente, ¿no? Es importante pues a la hora de fijar las estrategias. Si queréis mirar esto por operadores, hay dos grandes noticias, ¿no? Podemos ver la evolución pues en los últimos 5 años en el informe, pero si miramos exclusivamente los ingresos minoristas telco, la noticia es que el líder de largo es Telefónica, que tiene un 39,1% de market share, de cuota en ingresos en este mercado, pero que el segundo, con un 20,3%, es en realidad un grupo, es el grupo Resto, otros. Eso nos da también una idea, ¿no? De cómo, de alguna forma, de fragmentado está este mercado, y también nos explica muchas de las cosas que van a pasar o que tienen que pasar. Visto los ingresos, nos interesa mirar el CAPEX, la inversión, que es de alguna forma el otro lado, ¿no? de la tortilla, ¿no? de esta industria que, como sabéis, es una industria intensiva en capital, que se basa en la construcción de grandes infraestructuras que a su vez son grandes barreras de entrada. Bueno, el CAPEX total del sector fue en torno a los 5.760 millones de euros este año 2022. Y esta cifra nos da una idea del esfuerzo inversor que el sector
pues va a poder afrontar en los próximos años para tareas como culminar el despliegue de FTTH, las eventuales migraciones de redes obsoletas que haya que hacer y fundamentalmente afrontar también el despliegue de 5G y todas las modernizaciones asociadas. Quedaros con esa cifra, entre los 5 y los 6.000 millones de euros al año es el esfuerzo inversor que el sector en su totalidad puede absorber, ¿no? Al menos en el futuro inmediato. Si miramos, porque tenemos esos datos también, a cómo ha evolucionado interanualmente, pues operador a operador, vemos que la principal contribución, con 1.728 millones de esos 5.700 que os decía, pues corresponde a Telefónica, a Movistar, que ha crecido notablemente desde los 1.600 en el año pasado. Estas son cifras, estas que os estoy dando ahora, excluyendo espectro, aunque no hubo grandes subastas de espectro en el 22. De nuevo, y ahora, unido al CAPEX, como os decía, hay claramente un impacto por terminar, que es acabar, completar y modernizar con los niveles de redundancia y solapamiento que seamos capaces de admitir, pues ese despliegue FTTH que hay en España. España es, nunca me canso de repetirlo, pues referencia y modelo pues a nivel mundial. Aquí la noticia se parece sorprendentemente a la de las cuotas de mercado que os acabo de dar, y es que bueno, el líder es Telefónica con 28,5 millones de unidades inmobiliarias cubiertas, pasadas, y a continuación Orange y el grupo Restos están prácticamente empatados, aunque Orange un poquito por encima, en 16,7 millones de unidades pasadas, ¿no? 16,7, Orange más cerca de los 16,8. Quedaos entonces también con esta cifra, ¿no? Que nos da una idea, ¿no? De lo sofisticado que es este mercado, que, como os decía, es una referencia a nivel mundial. Y sobre eso vamos a volver, ¿no? en esta discusión. La otra tarea que nos queda por cumplir como sociedad, como industria, en este momento, con esos 5.000, 6.000 millones al año de inversión que estábamos mencionando, es culminar el despliegue de 5G. Bueno, el despliegue 5G ya ha comenzado por parte de los operadores móviles. En este caso, además, es una industria muy concentrada. Solo tenemos 4 operadores con espectro, 4 que además estos 4 tienen espectro 5G. No es el caso en el móvil, donde el campo de otros, pues como habéis visto, es muy grande y muy relevante. En cualquier caso, el despliegue de 5G a cierre de 22, y sabemos que está acelerando, pero seguimos en la parte inicial de lo que sería un despliegue de 5G. Se ha utilizado DSS, como sabéis, una técnica que permite mediante software de alguna forma utilizar bandas de 4 y 5G de manera conjunta. Ya os decía, se ha utilizado ese DSS como atajo, tanto para en la banda de 700, donde se ha desplegado además 800, por motivos me imagino que de uso de terminales legacy, como la banda de 2100, que es la banda principal, ¿no? del despliegue de capacidad del 4G en España. A cierre del 22 había alrededor de 10.000 estaciones base radiando en la banda de 700 y como unas 3.300 en la banda de 3,5 gigahercios. Para que os hagáis una idea, para que pongamos estas cifras en contexto, insisto, 3.300 y 10.000 y 3.300, la banda de, digamos que la banda de mayor cobertura que hay desplegada en España, dando servicio fundamentalmente 2 y 3G, es la de 900, para la que existen 51.000 estaciones base. Es decir, nos queda todavía un camino por recorrer. De esas 10.000 y 3.300, pues estas 51.000 que os mencioné. Hay aquí alguna idea interesante, ¿no? que también
nos enseña este informe, y estos datos, ya os digo, solo se encuentran aquí, y por eso merece la pena pues zambullirse un poco más. Inicialmente, las redes móviles, y 5G no es una excepción, se construyen para dar cobertura, pero a partir de un momento empiezan a crecer en número, a hacerse más densas precisamente para dar capacidad. La cobertura 4G en España crece rápidamente hasta 2017, y ese año termina con una cobertura del 97,8% de la población. Para conseguir ese valor ya os digo, 97,8%, ha sido necesario que todos los operadores desplegasen alrededor de 41.000 estaciones base. Si miramos ahora la foto a finales del 22, que es la fecha de este informe, la cobertura 4G es del 99,7%, es decir, 1,9 puntos porcentuales más. Y el número de estaciones base 4G que están en servicio, que están radiando a cierre de 22, como decía, es de 62.000. Es decir, para menos de 2 puntos porcentuales hemos necesitado incrementar la cuenta de estaciones base en 21.000, o lo que es lo mismo, un 33%. Es decir, ese 33% de las estaciones totales se dedica fundamentalmente a capacidad, y un 66% de esas estaciones pues nos dan de alguna forma cobertura. Pensar que 5G es fundamentalmente, o puede verse al menos, ¿no?, como una gran solución moderna de capacidad. Entonces, con el mensaje que nos da esto es que, a pesar de que se declara una cobertura del 86,3% de la población, bueno, pues estamos, como decía antes, y como señalan las propias cifras, ¿no?, de 6 desplegados que acabamos de dar, pues en los inicios del proceso de cobertura, ¿no?, porque debemos llegar a valores de densificación probablemente, tal vez, más altos, ¿no?, de los que estamos comentando para el 4G, que, como os digo, pues hablan de un 33% destinados a absorber la capacidad. Hemos dado cifras hasta ahora de estaciones base, que son esencialmente portadoras o equipos radio pues, emitiendo en un determinado conjunto de frecuencias. Esa no es la cifra de sites físicos, es decir, de ubicaciones donde están colocados esos equipos, ¿no? De nuevo, el informe nos permite bucear en rincones poco conocidos, ¿no? Y bueno, nos dice el informe que a cierre del 22 en España hay en uso 42.000 sitios físicos en los que hay pues equipamiento radiante. De esos 42.000, solo el 16% están controlados directamente por los operadores de telecomunicaciones. El resto, el 84%, están en manos de towercos o torreras, ¿no?, como las llamamos en España. Claramente, esta es una situación, si queréis, súper ligero, ¿no?, del mercado, ¿no?, que nos invita a pensar que esto pues no puede parar aquí. Es decir, o que de alguna forma debemos dar un paso más, ¿no?, en la maduración de este mercado, porque estamos prácticamente, en lo que se refiere a infraestructura física, a sites, pues en una zona de saturación, por así decirlo. Aunque, bueno, pues habrá que ver cómo evoluciona también el 5G, como os decía. Y ahora vamos a cambiar un poco, nos vamos a saltar una buena parte del informe, donde, como digo, pues se dan datos de penetración, cobertura y precios, que son interesantes, pero que ya hemos tratado, que tratamos habitualmente aquí. Y quería usar unos datos que tampoco son tan frecuentes, insisto, no se ven a menudo, que es, de alguna forma, siendo el mercado español convergente, es decir, la inmensa mayoría de los hogares contratan juntos paquetes de servicios que incluyen básicamente servicios móviles y fijos. Vemos que hay dos grandes categorías, ¿no? Los hogares que contratan el paquete que podríamos llamar 5P, que incluye televisión, y hogares que contratan servicios 4P, es decir, que no incluye televisión e incluyen fundamentalmente un mix de telefonía fija
banda ancha fija, telefonía móvil y banda ancha móvil. Bueno, si miráis la gráfica, si miráis los dibujos, veis lo que hemos tratado de contar también en otras ocasiones, ¿no? Que son mercados que coexisten, pero que son diferentes, ¿no? En el que, bueno, se juegan con leyes diferentes y en los que hay jugadores distintos, ¿no? De hecho, en los paquetes 5P, Telefónica tiene una cuota del 55,7% y el segundo continúa siendo Vodafone con un 23,6%, mientras que Orange da un salto hasta el 20,7%, mejorando notablemente su cuota, ¿no? desde el año 21. Pero en este mercado no hay más jugadores, no están más que estos tres grandes MNOs. Y ahora miremos el otro lado, ¿no? El otro lado de la tortilla, ¿no? Y es ese mercado 4P. Aquí la principal novedad, digamos que la noticia del 2020 es que es más móvil, de 2022, perdón, es más móvil con un 33,6% de cuota. ¿Quién lidera este mercado? Seguido de Orange, que parece haber migrado parte de su base al menos a 5P y por eso registra una cadena importante de cuota que veíamos cómo subía en el 5P y está, como decía, en torno al 30,7%. Y aquí sí hay un papel cada vez más relevante de esos otros, de ese resto, que ya supone un 4,2% del mercado. Como os decía, son dos mercados paralelos que coexisten, pero entre los que hay poco movimiento. Relacionado precisamente con el empaquetamiento, pues están los servicios de banda ancha fija y un dato que a menudo es útil, pero que cuesta mucho trabajo encontrar y que por eso os traigo sobre la mesa, es el consumo promedio por hogar conectado con banda ancha fija. Bueno, este valor que nos da el regulador, pues incluye evidentemente todas las tecnologías, pero nos da una pista, ¿no? de dónde estamos. Y apunta a un consumo mensual de en torno a los 302 gigabits por mes, como gigabytes por mes, como os decía. Esto no está en el informe, pero es algo que ya hemos comentado en otras ocasiones. Es un valor muy alto, de los más altos de Europa, aunque evidentemente hay otras regiones del mundo donde estos valores se superan. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, la clave, ¿no? a la que tenemos que responder es si esta ventaja, que viene apoyada por una serie de otras ventajas, ¿no? Fundamentalmente por la capacidad de desplegar FTTH, ¿no? Y comercializarla pues, a precios competitivos, ¿no? La cuestión es qué más podemos construir sobre esta ventaja y cómo eso nos va a permitir llegar más lejos, ¿no? Hay también datos no tan frecuentes que nos enseñan, que están de alguna manera relacionados con el consumo promedio, que nos enseñan, digamos, que el tipo de mercado en el que los operadores actúan vendiendo banda ancha. Y aquí el dato, que no es ninguna novedad, es que con 1,3 millones de líneas, pues Telefónica es el líder incuestionable en banda ancha fija para negocios, seguido con 0,5, con 500.000 líneas por Vodafone. Eso también nos permite explicar pues bastantes cosas, ¿no? De las que pasarán o las que están pasando, ¿no? en el año 23. Vamos a dar ahora un salto a móvil, nos saltamos completamente pues datos que ya venimos siguiendo de manera trimestral, pero que bueno, ya hemos tenido la oportunidad de comentar, trimestral o mensualmente, como os decía, y encontramos de nuevo otra perla, ¿no? Otro tesoro, ¿no? de información, que es un cálculo que hace el regulador sobre el churn, es decir, sobre la cantidad de clientes que dejan en este periodo anual pues, a un determinado operador. Y aquí hay dos grandes ideas, ¿no? Que el churn, en los últimos 5 años, y es una tendencia más o menos estable, pues el churn global del mercado varía poco, situándose en torno a los 25, pues el 25%,
este 22 se ha cerrado con un 25,1, pero que hay distintos perfiles, y esto es muy importante, entre los operadores. Así que mientras Telefónica pues, se acerca a valores muy cercanos al 15, estaríamos hablando de un char muy bajo comparado con el mercado, y Orange lleva al menos 3 años, ¿no? Pues reduciendo su char y acercando esos valores, pues estaría en torno al 24, también por debajo de la media del mercado. Los otros grandes MNO, los otros grandes MNOs y los OMVs que aparecen aquí juntos en un epígrafe, se acercan, están alrededor del 30%. Como veis, pues hay una diferencia más que notable, ¿no? Entre, de alguna forma, los que tienen un papel de incumbentes, ¿no? Y los que, bueno, pues tienen otro tipo de papel, como de fiar. Estos datos, insisto, son de móvil. El mercado español es un mercado esencialmente convergente. Hay que saber cómo leerlos y saber cómo tomarlos, pero en cualquier caso son los que hay y son pistas importantes. Relacionados con este dato de Charm y con el papel de otros que veíamos, encontramos también un cálculo muy interesante en el informe que nos permite valorar la concentración del mercado de telefonía móvil, como os decía. Y para eso se utiliza el HHI, que es un índice que utilizan los economistas, ¿no? Para su referencia. Ya hemos tenido oportunidad de hablar de él en alguna otra ocasión. Ese HHI se mueve desde 2014 en valores entre 2100 y 2200. De hecho, en el 22 registra un leve descenso frente al 21. Es decir, el mercado en el 22 es levemente menos concentrado que en el 21, probablemente por ese crecimiento de otros pues, que hemos ido señalando en distintos ámbitos. Pero el mensaje en general es, como os decía, desde el 2014 está estable alrededor de 2100 y 2200. Y luego hay una historia pequeña, pero que me encanta contar, relacionada con esos otros, con esos OMVs, ¿no? Sobre el que tenemos una serie que se extiende durante 10 años, ¿no? Y que nos cuenta cómo han ido evolucionando, ¿no? Pues los operadores móviles virtuales que eran y que son en la actualidad. Bueno, los operadores móviles virtuales empezaron con una mezcla fundamentalmente de servicios étnicos, es decir, servicios orientados a comunidades con necesidades de llamadas internacionales a precios económicos, pues, asociados a la inmigración, y luego también con una mezcla siempre menos importante de jugadores que declaraban como su principal estrategia pues una estrategia de precios bajos. Eso ha ido cambiando con el paso del tiempo y ya desde el año 20, y por supuesto el 21 y el 22, fundamentalmente todos los operadores móviles virtuales tienen estrategias convergentes, ¿no? Entonces, en la práctica, eso quiere decir que es muy difícil identificar por oferta, por tipo de oferta, al menos con esta clasificación, diferenciar, como os decía, las ofertas propias de los OMV de las de los grandes OMAs. Insisto, con esta clasificación. Y cuenta también una historia, ¿no? De lo que pensábamos, para lo que pensábamos que podían servir los operadores móviles virtuales cuando de alguna forma pues hubo la oportunidad de lanzarlos y vimos su evolución en todo el mundo y para lo que sirven realmente y lo que están haciendo ahora. Es algo que me gusta compartiros y me gusta anotar con vosotros. En este momento, bueno, a cierre del 22 y en este momento no hay ningún OMV independiente que tenga el servicio de 5G. Sin embargo, el informe también tiene información, como os decía, pues exclusiva, ¿no? Que solo vamos a ver en este informe, acerca del número de clientes por operador que acceden a 5G, ¿no? Y eso también nos da una idea, ¿no? De, como os decía, en la fase inicial, ¿no? de despliegue que se encuentra el 5G. Y además vemos estrategias radicalmente diferentes. Así
en Telefónica, por ejemplo, que declara que 5,4 millones de sus clientes han tenido acceso a 5G, es decir, eso es un poquito más que el 50% de los clientes que han tenido acceso a 4G, y nos encontramos en el otro extremo, pues, por ejemplo, la estrategia de MásMóvil, que declara 700.000, 710.000 clientes que hayan usado su red 5G frente a un total de 8,5 millones que usan su red, que han usado su red 4G. Es decir, estamos hablando de alrededor de un 8%. Como decía, de un 50 a un 8, pues hay, por supuesto, bastantes escenarios intermedios y claramente estrategias diferentes. Y esto se ve fundamentalmente en el tráfico, en el impacto en tráfico, ¿no?, que tiene el 5G, pues en el total de tráfico móvil, ¿no? En el año 22 supuso, el tráfico 5G supuso un 2,4% del tráfico móvil total. Sabemos, por los informes trimestrales, que esto está cambiando rápidamente, pero claramente las cifras de tráfico, número de clientes, cobertura, bueno, pues no encajan, y eso indica que estamos pues al principio de las cosas. También, y en esta misma serie de gráficos, podéis encontrar el consumo promedio por línea de banda ancha, e insisto, el impacto del 5G todavía no es significativo, que ronda para el año completo pues los 9,6 gigabytes al mes, para que tengáis esa cifra también, aunque, como os digo, nosotros la seguimos de manera trimestral. Hay también una pequeña historia, que es la última que os quiero contar, y es pequeña porque en realidad el tráfico de datos en roaming, es decir, el tráfico que generan los visitantes, pues es pequeño, es menos del 1,6% del tráfico total, pero en cualquier caso nos cuenta la historia de que digamos que los costes de roaming eran fundamentalmente una barrera artificial que el mercado había creado por su propia estructura y la tecnología, que pudo ser atacada también con una herramienta arbitraria, que fue, digamos, que el reglamento de Roam Like at Home, que sacó la Unión Europea, y que ha hecho que ese mercado, que era minúsculo, pues de alguna forma, pues en 5 años, pues haya explotado hasta casi multiplicar por 10, ¿no?, el valor del tráfico. Aunque eso habla también, evidentemente, del aumento de turismo pues post pandemia, ¿no?, que hemos tenido en España. Y esto es todo lo que os quería contar, ¿no? Es el resumen de alguna forma, los datos secretos, ¿no?, del informe del 22, bueno, que nos dan algunas pistas, ¿no?, de lo que está pasando en el 23 y hacia dónde nos dirigimos en el 24. Si me pidieseis que dejase 4 ideas encima de la mesa, es decir, que hiciera el resumen del resumen, bueno, pues os contaría esto, ¿no? Los ingresos móviles son la parte principal del mercado, con un 33,9%, incluyendo tanto banda ancha móvil como telefonía móvil. Ya sabéis que el concepto de telefonía móvil pues es bastante resbaladizo. En realidad lo que estamos vendiendo es banda ancha, hasta un total del 38%, tanto banda ancha móvil como banda ancha fija. Si vamos por operadores y al mercado minorista, telco, pues estaríamos hablando de que Telefónica tiene un 39,1% de la cuota total, y que el segundo jugador son otros, con un 20,3% de la cuota. No olvidéis esto. Estos otros, en realidad son muchos otros, pueden ser otros diferentes, tienen casi tantos hogares pasados FTTH como Orange, alrededor de 16,7 millones, frente a los 28,6 millones de hogares pasados FTTH que tiene Telefónica. El despliegue 5G a cierre de 22, y probablemente también ahora en agosto del 23, está en sus comienzos y se ha apoyado fundamentalmente en el uso de DSS, tanto en las bandas de 700 como en la banda de 2100, ¿no?, que digamos que una de las bandas principales del 4G en España. Hemos hecho un cálculo burdo que nos permite decir que el 33% de las estaciones base
de 4G que hay desplegadas en este momento están ahí por un objetivo de dar capacidad adicional a la red, ¿no? Y esto para mí es un hallazgo importante. El consumo promedio por hogar durante todo el año en banda ancha fija y en todas las tecnologías ha sido alrededor de los 300,2 gigabytes al mes. Y es, aunque no lo diga el informe, uno de los valores más altos de Europa. El consumo por línea móvil, que es un dato que hemos revisado también hace unos instantes, es de 9,6 gigabytes al mes. Es decir, efectivamente, cada línea fija de una casa consume como 30 veces más o como por 30, ¿no? Que lo que consume una línea móvil promedio. Y como os decía, ¿no? Pues entre todas estas cifras, entre algunas que hemos dado de CAPEX también y algunas de cuotas de mercado, pues en los mercados convergentes, pues de alguna forma están las claves, ¿no? Que explican por qué el año 23 es el año que probablemente haga que cambie todo en el sector telco en España y seguramente en Europa. Y esto es todo lo que os quería contar esta tarde. Gracias por estar ahí. Nos hablamos.